A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Y nuevamente nos encontramos en el libro de Génesis, con un episodio más en la vida de los hombres de fe. Pedimos la bendición de Dios para el estudio de su palabra. Gracias, Señor, porque a través de estos hombres que aunque dudaron y se debilitaron, su fe nunca se apartó de ti, podamos aprender que tú siempre estás cerca para ayudarnos, para auxiliarnos y para guiarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora nos encontramos en uno de los episodios más importantes en la vida del patriarca Jacob. Cuando Jacob huyó de la tierra de Canaán hacia Aram, tal vez nos preguntamos, ¿qué edad tenía Jacob? Y podemos ver que por alguna razón Jacob se desesperó, porque sin duda él veía que el tiempo pasaba y la promesa que Dios había dicho de que él recibiría la primogenitura no se cumplía. De la misma manera podemos ver a Rebeca. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cronología que nos presenta el libro de Génesis, cuando Jacob salió de la tierra de Canaán para ir a la tierra de Aram, tendría 77 años de edad. Por lo tanto, Jacob ya era un hombre maduro, aunque todavía no se había casado, cuando salió de la tierra de Canaán para ir a Aram. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, los datos cronológicos que nos provee el libro de Génesis nos ayuda a entender mejor cuál era las circunstancias de vida que se encontraban los patriarcas cuando ocurrieron estos acontecimientos. Y encontramos que después de que Jacob llegó a la tierra de Aram y hizo un compromiso con Labán de servir por 7 años por su hija Lea y 7 años por su hija Raquel, pasaron los primeros 14 años. De acuerdo al registro bíblico, en Génesis capítulo 30, versículo 25, nos dice: aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Aquí, cuando cumple los 14 años de servicio por sus 2 esposas, ahora Jacob le pide a Labán que lo deje ir a su tierra. En este año nace José. Por lo tanto, podemos decir que José nació 14 años después de que Jacob salió de la tierra de Canaán. Y esto significaría que ahora Jacob, después de 77 años, Jacob ahora tiene 91 años. 77 años habían pasado desde que salió de la tierra de Canaán, más 14 años que le sirvió. Ahora Jacob tiene 91 años. Y José acaba de nacer. Por lo tanto, podemos decir que a los 91 años de la vida de Jacob nace José. Pero recordemos que después de que Jacob intentó irse a la tierra de Canaán por primera vez,
Labán le ruega que se quede. Y él se queda otros 6 años para trabajar a fin de tener ya su propio salario y tener también sus propias posesiones. Y encontramos en el capítulo 31, en el versículo 38, que ahora que Jacob definitivamente se va a la tierra de Canaán, Jacob le dice a Labán, versículo 38, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Y el versículo 41 dice, he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Aquí encontramos que después de 20 años de estar en la tierra de Aram, ahora Jacob decide regresar a la tierra de Canaán. Ahora Jacob tiene 97 años de edad, ya cerca de los 100 años. Y para este entonces José, que había nacido en el año en que él terminó los primeros 14 años, ya tiene 6 años de edad. Ahora, cuando José es vendido por sus hermanos para ser llevado como esclavo a la tierra de Egipto, encontramos en el capítulo 37, versículo 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Ahora José tiene ya 17 años de edad en la tierra de Canaán cuando es vendido como esclavo. Y Jacob ahora tiene 108 años de edad. Ese mismo año, José es vendido como esclavo en la tierra de Egipto. Y dice el capítulo 39, versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo José en la prisión? Bueno, José estuvo en la prisión alrededor de 3 años. ¿Por qué? Porque José había estado en la casa de Potifar por alrededor de 10 años. Así que cuando José es acusado por la mujer de Potifar y es encerrado en la cárcel de Egipto, José había cumplido ya 27 años de edad. Y estuvo allí 1 año en la cárcel, y entonces dice el capítulo 40, versículo 1, aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. José tendría alrededor ya de 28 años cuando ocurrió este incidente. Y conocemos la historia. La interpretación que dio José a los sueños de estos 2 oficiales del faraón se cumplieron. Y entonces nos dice el capítulo 41, versículo 1, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Ahora, aquí tenemos los 2 sueños de Faraón, de las vacas y de las espigas. Habían pasado 2 años que él le había interpretado los sueños a los oficiales del rey. Y ahora cuando el rey tiene un sueño,
finalmente uno de los oficiales se acuerda de José y José es traído. Y cuando él interpreta los sueños, entonces Faraón lo nombra a él como encargado de toda la producción de Egipto, y entonces José llega a ser el segundo hombre más poderoso en el país de Egipto. Para entonces José, según lo que nos dice el texto, ya había cumplido la edad de 30 años, dice el versículo 40. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Cuando José cumple 30 años, ya Jacob tenía 121 años. Y pasaron los primeros 7 años de abundancia. Y cuando pasaron 2 años de hambre, después de 9 años que José había subido al poder, entonces vinieron sus hermanos a la tierra de Egipto. Y es cuando, según encontramos aquí en el capítulo 47, que José manda a traer a su padre y a sus hermanos. Y cuando su padre y sus hermanos se presentan ante el faraón, dice el versículo 7, también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los años de la vida de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Entonces, aquí nos encontramos que ahora José tiene 39 años de edad y Jacob tiene 130 años de edad. ¿Por qué? Porque cuando Jacob viene con su familia a Egipto, según el capítulo 45, versículo 9, dice, daos prisa, id a mi padre y decid, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Por tanto, habían pasado ya 7 años desde que José había sido nombrado gobernador de la tierra de Egipto, hasta que vino sus hermanos y sus padres y su padre vinieron a vivir a la tierra de Egipto. Así que, de acuerdo a estos datos cronológicos, podemos darnos cuenta que cuando Jacob tuvo el sueño huyendo de su hermano Esaú, él ya tenía 77 años de edad. Ahora, Dios prepara en ese momento un sueño para Jacob, cuando él estaba huyendo. Y sin duda que este sueño vino a confirmar la promesa que Dios había hecho de que él sería el primogénito, el heredero del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y en este sueño, que ya conocemos, dice el versículo 12, y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac.
la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí encontramos que esta es la primera vez en que Dios se revela a Jacob, para confirmar que a pesar de los errores que él había cometido, el plan de Dios no había cambiado y que Dios deseaba que él se convirtiese en un hombre de fe, en un hombre fiel a Dios, porque a través de él Dios bendeciría a todo el mundo a través de las promesas del Mesías. Y pasaron muchos años después de que soñó Jacob este sueño, 20 años, hasta que nuevamente Dios se volvió a revelar a Jacob. Y ahora vemos que este momento de la revelación es un momento crítico en la vida de Jacob. ¿Por qué? Porque aunque Rebeca había pensado que el enojo de Esaú se disiparía en poco tiempo, o en pocos días, después de 20 años, todavía Esaú tenía en mente el plan de vengarse de su hermano Jacob. Por esa razón, cuando Esaú se entera que Jacob viene para encontrarse con él, y dice el versículo 3 del capítulo 32, envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me ha detenido hasta ahora. Y el versículo 6 nos dice, y los mensajeros vinieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos con 2 campamentos. Ahora, Jacob percibió que el encuentro ahora de Esaú no era un encuentro pacífico. Venía con 400 hombres que lo acompañaban. ¿Por qué con 400 hombres? Sí, ahora Jacob venía a encontrar a su hermano en un plan pacífico, en un plan amistoso, en un plan de fraternidad. Pero indudablemente que Saúl volvió a sentir la amenaza de que ahora con la presencia de Jacob, indudablemente Jacob tendría todo el poder que le había dado la bendición de la primogenitura. Y que la profecía de que él serviría a Jacob, el mayor servirá al menor, según la profecía que se le dio a Rebeca, su madre, tal vez se cumpliría. Y por lo tanto Esaú estaba dispuesto a evitarlo a toda costa. Y ante este momento de crisis, ante este momento de angustia, ahora Jacob solo tiene una salida. Y esa única salida es la única que tenemos nosotros. Cuando no vemos el camino, cuando no vemos la solución a nuestros problemas. Y ese único camino que siempre está allí disponible es pedir la protección y pedir la bendición de Dios. Por eso Jacob, que era un hombre de oración, se fue para estar a solas, para encontrarse con Dios y para pedir la bendición de Dios. Pero él nunca se imaginó la experiencia que tendría con Dios en esa noche. Y encontramos aquí en el capítulo 32, versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame,
porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Aquí tenemos una lucha distinta a la lucha que muchos tenemos con Dios. Una lucha diferente a la contienda que muchos tenemos con Dios. Muchos contendemos con Dios porque Dios desea redimirnos y nosotros rechazamos la oferta de Dios. Muchos contendemos con Dios porque Dios desea dirigir nuestros planes y nosotros nos oponemos poniendo nuestros propios planes en lugar de los planes de Dios. Muchos luchamos contra Dios, porque aunque Dios viene a encontrarse con nosotros, nosotros estamos tratando de huir de Dios. Pero esta lucha de Jacob con Dios era distinta. Y es la lucha que Dios espera que todos nosotros contendamos. Y es la lucha por no dejar que Dios se aleje de nosotros sin haber recibido su bendición, sin tener su protección. En otras palabras, significa aferrarnos a Dios cuando tenemos un problema y decir, yo no me voy a soltar de ti y aquí voy a estar esperando a que tú me bendigas, a que tú me ayudes a resolver el problema que tengo. Aquí voy a estar aferrado a ti, aquí mi fe no se va a soltar de ti hasta que tú me des tu bendición. Y esta es la lucha, la contienda que Dios desea que nosotros tengamos con Él, donde nosotros nos aferramos al poder de Dios, donde nosotros nos aferramos a las promesas de Dios y donde nosotros nos aferramos a la bendición de Dios. Y no es que Dios no podía zafarse de Jacob, simplemente que Dios deseaba probar la fe. Y no solamente la fe, sino la perseverancia en la fe de Jacob. Y el hecho de que Dios tocó a Jacob en su muslo, y podemos decir que Jacob quedó marcado de por vida por este incidente. Dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre, versículo 29. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Porque la palabra Peniel viene de dos palabras hebreas, que es Pen y El, que significa rostro de Dios o cara de Dios. Y aquí podemos ver cómo Jacob, aunque era de noche, él pudo contemplar a Dios. Aunque Dios no se identificó, Jacob sabía que se había encontrado con Dios. Cuando dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. El hecho de que ahora Jacob iba a cojear por el resto de su vida no era el golpe de un mal recuerdo, no era la herida de un mal recuerdo, era más bien el golpe que le recordaba ese momento cuando él se aferró a Dios y Dios no lo desamparó. Ese momento cuando él luchó con Dios y Dios le dio su bendición. Por eso Dios mismo confirmó el cambio de su nombre. Dice el versículo 28,
Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué hermosa declaración. A veces tenemos que luchar contra los hombres. Pero cuando luchamos contra los hombres, nosotros no podemos ir en contra de los hombres, porque pueden ser más fuertes que nosotros. Así como Esaú traía 400 guerreros con él, y Jacob solamente acompañado de su familia. Pero podemos contender con Dios. Y cuando nosotros contendemos con Dios, contendiendo por el favor, contendiendo por la protección, contendiendo por la misericordia de Dios, entonces también nos podemos convertir en Israel. También podemos llevar el nombre de Israel cuando nos aferramos a Dios y luchamos con Dios para que no nos abandone, para que nos proteja, para que nos dé su bendición. Y cuando somos victoriosos con Dios, también seremos victoriosos con los hombres. Dios obró para que finalmente Esaú cambiara su espíritu vengativo y viniese a recibir a su hermano Jacob con amor, con cariño. Y juntos después ellos sepultaron a su padre Isaac, según lo que encontramos en el capítulo 35, versículo 28. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Qué hermosa bendición de Dios, que después de tantos años de venganza, de rencor, del deseo de exterminar, de matar a su hermano, finalmente Dios obró para que tuviesen un encuentro pacífico, un encuentro donde indudablemente Esaú llegó a reconocer y aprendió a encontrar no solo el amor de su hermano, sino también a entender y a conocer mejor el amor de Dios. Y en medio de todo este drama que vivió Jacob allá en la tierra de Aram con su suegro Labán, encontramos que Dios nunca lo desamparó. Y aunque a veces, tal vez nosotros nos damos cuenta que en este mundo muchas personas se aprovechan injustamente de nosotros, toman provecho de nuestra situación. Encontramos una lección que nos enseña que Dios es un Dios de justicia y que Dios siempre estará allí para pelear nuestra causa. Y dice Génesis capítulo 31, versículo 41. Así he estado 20 años en tu casa. Serví 14 años por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuviesen conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Por lo tanto, ¿quién es el que hace justicia? ¿Quién es el que pelea nuestra justicia? Tal vez algunos de nosotros hemos sufrido tras el abuso de otras personas. O cuando otras personas se han aprovechado de nuestra situación, de nuestra circunstancia. Pero aquí encontramos una lección muy importante. Dios pelea la causa de sus hijos. Dios hace justicia. Y aunque Labán había cambiado 10 veces el salario de Jacob, al fin de extorsionarlo y
poder tener o sacar provecho de lo más de su yerno, Jacob dice, Dios me hizo justicia. Si no fuese por Dios, estaría con las manos vacías. Y podemos estar seguros que Dios también ahora es un Dios de justicia que peleará nuestras causas cuando somos tratados injustamente, cuando alguien se aprovecha o toma ventaja de nosotros, pero que únicamente tenemos que aferrarnos a Dios y contender con Dios en la forma en que lo hizo Jacob. No te dejaré hasta que no me bendigas. Que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestra protección en cada momento de nuestra vida. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy.